cercanas y lejanas, amigos y adversarios, los trabajadores, los agricultores, las familias de Estados Unidos, todos, hay muchos aquí representados, han sufrido grandemente. Ellos han visto con angustia cómo nos han robado trabajos, han saqueado nuestras empresas, cómo se han aprovechado del hermoso sueño estadounidense, de ese sueño del que tanto escuchamos hablar. Pero con frecuencia ese sueño no lo vemos. Nuestro país y nuestros contribuyentes han sido explotados por más de 50 años. Pero esto no va a seguir ocurriendo. Se acabó. En unos momentos voy a firmar una orden ejecutiva histórica estableciendo aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíproco. Les vamos a cobrar lo mismo que nos cobran a nosotros. La idea no puede ser más simple que eso. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de los Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica. Durante años, nuestros trabajadores se han visto obligados a quedarse a un lado cuando otras naciones se han enriquecido, en muchos casos a expensas nuestras. Ahora es nuestro turno de prosperar y lo vamos a usar aprovechando billones y billones de dólares para recortar nuestros impuestos y pagar la deuda nacional, y lo vamos a hacer muy rápido. Con estas medidas de hoy, finalmente vamos a poder devolverle a Estados Unidos la grandeza, ser al país más grande que nunca. Los trabajos en el sector manufacturero van a seguir regresando a nuestro país. Vamos a reactivar la base industrial del país, vamos a abrir mercados foráneos, vamos a derribar barreras al comercio y vamos a tener más productividad en el país, más competencia, precios más bajos para los consumidores. Esta será ciertamente la era de oro de Estados Unidos. Vamos a salir fortalecidos. Me complace que nos acompañe en esta ocasión tan especial el vicepresidente J.D. Vance. J.D., gracias. Gracias. ¿Por dónde estás? Bueno, no es difícil encontrarlo. Él prefiere la discreción. Y casi todo el gabinete está aquí con nosotros. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, ha hecho un trabajo fantástico. Y con el éxito que tuvimos anoche en Florida, tenemos una mayoría de 7. 7 es mucho más que 1. Un trabajo fantástico. Y muchos miembros de la Cámara y del Senado nos acompañan. Senadores, congresistas, gracias. Durante décadas, Estados Unidos tuvo que lidiar con barreras comerciales. Nosotros recortábamos las barreras y otros países nos imponían unas barreras no monetarias escandalosas, diezmando nuestras industrias, y en muchos casos estas barreras no monetarias eran aún peores que las barreras monetarias. Manipularon sus monedas, subsidiaron sus exportaciones, se robaron nuestra propiedad intelectual, impusieron impuestos al valor agregado exorbitantes en desmedro de nuestros productos, adoptaron reglas injustas y distintas tácticas para crear focos de contaminación, pero haciéndonos a nosotros responsables. Todo esto está contenido en un reporte del representante comercial de Estados Unidos y se lo voy a mostrar. Está a su disposición. No tienen que pagar mucho para verlo. Es algo muy especial, es un libro muy especial. Francamente, cuando uno lee esto, uno se molesta cuando vemos lo que nos han hecho durante 30 años. Esto se hizo sin que hubiera reacción alguna de parte de los Estados Unidos de América, pero esos días han pasado. Déjenme darles algunos ejemplos de estos terribles ataques que han enfrentado nuestros trabajadores durante muchos años. Estados Unidos le cobra a otros países un arancel de 2,4% para las motocicletas,
Mientras tanto, Tailandia y otros cobran aranceles de hasta 60%, 70% en India, Vietnam 75% y en otros casos aún más. Igualmente, hasta el día de hoy, Estados Unidos desde hace décadas cobraba 2,5% de arancel. Piensen en eso, 2,5% a los automóviles fabricados en el extranjero. La Unión Europea cobra aranceles de más del 10% y hasta 20% de impuesto al valor agregado. India cobra 70% y quizá el peor caso sea de las restricciones no monetarias de Corea del Sur, Japón y otras naciones. Como resultado de estas colosales barreras comerciales, 81% de los vehículos en Corea del Sur son producidos localmente. 94% de los coches de Japón son fabricados en Japón. Toyota vende 1 millón de vehículos importados en Estados Unidos. General Motors vende muy poco allá. Ford, muy poco. Nuestras empresas tienen muy poca capacidad de entrar a otros mercados. Y como he dicho, amigos y adversarios, y en algunos casos los amigos nos han tratado peor. Estos desbalances comerciales han devastado nuestra base industrial y han puesto en peligro nuestra seguridad nacional. Yo no culpo a esos otros países por esta calamidad. Yo culpo a expresidentes y líderes que no hicieron su trabajo y lo han hecho a un nivel increíble. Así que a partir de esta noche estableceremos aranceles de 25% a todos los vehículos fabricados en el extranjero. Gracias. Brian, quisiera invitarte a que vengas acá por un momento. Lo veo que está por ahí sentado. Él entiende este negocio mucho mejor que muchos economistas y otros. Brian, ¿puedes decirnos algunas palabras? Gracias, señor presidente. Yo crecí al norte de Detroit, Michigan, en el hogar de los demócratas pro-Reagan. Mi primer voto fue por Ronald Reagan y pensé que iba a ser el mejor presidente de mi vida hasta que llegó Donald J. Trump. Yo he visto a lo largo de mi vida como una planta tras otra en Detroit, en el área metropolitana de Detroit, que iban cerrando. Hay plantas que están subutilizadas o no están siendo utilizadas. Las políticas de Donald Trump van a poner en acción esas plantas nuevamente. Habrá nueva inversión, habrá nuevas plantas. Y los miembros del Sindicato de Trabajadores Automotrices, hay dos que me acompañan, están sentados aquí. Nosotros apoyamos las políticas de Donald Trump en materia de aranceles al 100%. Señor presidente, le damos las gracias y en 6 meses o un año comenzaremos a ver los beneficios. Estoy ansioso por ver el resultado 3 o 4 años más adelante. Gracias, señor presidente. Increíble. Él lo entendió desde el comienzo. Este grupo también. Y miren, nosotros ganamos en el estado de Michigan, en casi todos los estados. En Michigan ganamos por amplio margen y quiero agradecerle a los trabajadores automotrices. Los camioneros fueron fantásticos todos. Muchísimas gracias. Se los agradezco. Y muy pronto van a estar muy satisfechos y empezarán a ver los resultados, no solo en las empresas automotrices, no solamente ella, pero en estas en particular. Todos los días estamos viendo anuncios a un ritmo sin precedentes. Con estas acciones de hoy también estamos defendiendo a nuestros productores agropecuarios perjudicados por las acciones de países en todo el mundo. Canadá, por cierto, tiene aranceles de 250 a 300% a muchos de nuestros productos agropecuarios. Ellos dejan que el primer contenedor pase rápido, sin muchos aranceles, pero después comienzan a aumentar. Y ellos dicen, no, solamente cobramos 2 o 3%, pero vean lo que sucede después. Cuando uno lo mira a fondo, no es justo. No es justo para nada con nuestros productores o nuestro país. Así que nosotros subsidiamos a muchos países, como Canadá. Los mantenemos
operando. En el caso de México, esto representa casi 300.000 millones de dólares al año, en Canadá 200.000 millones de dólares al año. Y me pregunto, ¿por qué estábamos haciendo esto? ¿En qué momento vamos a decir hay que atender nuestras necesidades? Por eso tenemos estos déficits tan abultados y por eso tenemos estas enormes deudas que hemos acumulado a lo largo de los años. Y esto se acabó. Con barreras no arancelarias, la Unión Europea prohíbe la importación de casi todos los productos avícolas de Estados Unidos. Ellos quieren vendernos automóviles, quieren vendernos de todo, pero no quieren comprar nuestros productos. Australia son una gente maravillosa, pero ellos prohíben, por ejemplo, la carne estadounidense. Nosotros importamos 3.000 millones de productos cárnicos de Australia, pero ellos no quieren nuestros productos porque quieren proteger a sus productores, y no los culpo. Pero nosotros vamos a hacer lo mismo. Esto entra en efecto a la medianoche de hoy. China le cobra a los productores de arroz de Estados Unidos un arancel sobre cuotas. Corea del Sur cobra tasas que van del 50 al 530%, básicamente porque no quieren que les vendamos arroz. Pero ¿quién nos puede culpar? ¿No es así, señora secretaria de Agricultura? Ella hizo un trabajo excepcional, por cierto. El precio de los huevos ha bajado sustancialmente. Los precios de los huevos se habían disparado y usted hizo un trabajo fabuloso. Ahora tenemos suficiente oferta. Los precios han bajado casi 59% y siguen bajando. Nosotros cobramos 2,8% de arancel por productos. Otros países nos cobran 200 y 300%, hasta 400% en aranceles y barreras. Cualquier país trataría de eliminar estas barreras y China sería el primero en la fila. Tienen un país muy fuerte, pero no lo están haciendo. Y el pueblo estadounidense está pagando un precio muy alto. Desde 1789 a 1913 estábamos apuntalados por aranceles y nuestro país proporcionalmente estuvo en su momento más próspero. En los 1880 establecieron una comisión para determinar qué se iba a hacer con el dinero que se estaba recaudando. Estábamos recibiendo tanto dinero que no hallábamos qué hacer con él. ¿No es ese un buen problema? ¿Qué te parece, Marco? Bueno, no tenemos esa situación ya, pero en ese momento se recaudó tanto dinero que establecieron una comisión para determinar qué hacer y cómo distribuirlo. En 1913, por razones desconocidas, establecieron el servicio de rentas internas, así que nuestros ciudadanos, en lugar de los países extranjeros, comenzaron a pagar lo que se necesita para mantener el gobierno operando. Y después esto llegó a una parada abrupta con la Gran Depresión. Esto no hubiera ocurrido si hubieran seguido con la política anterior. Si hubieran usado los aranceles, pero ya era muy tarde. No se podía hacer nada ya. Tomó años superar la depresión. Franklin Delano Roosevelt durante mucho tiempo trabajó en esto. Era un sistema muy complejo y si ustedes piensan en él, él hizo un trabajo excelente en muchas áreas, pero el problema duró mucho más allá que su mandato. Pero ya no es muy tarde. Ahora vamos a comenzar a actuar de manera inteligente y nuestro país va a recuperar la prosperidad. Mucha de nuestra riqueza nos fue arrebatada. No vamos a permitir que siga siendo así. Nuestro país puede ser sumamente próspero, pero después, frente a una guerra económica indetenible, Estados Unidos decidió no continuar con la política de la rendición económica. Ya no podemos seguir haciéndolo. Nosotros velamos por países de todo el mundo, contribuimos a sus gastos militares y en otras áreas. Y cuando uno quiere hacer un recorte, entonces se molestan y dicen que no los estamos ayudando. Pero tenemos que velar por nuestra gente primero, lamento decírselo.
Y hoy estamos defendiendo a los trabajadores estadounidenses y finalmente estamos poniendo a Estados Unidos primero. Y el dormilón de Joe Biden en su último año de gestión dejó que 100.000 empleos estadounidenses se nos fueran. El déficit comercial alcanzó los $1.300.000.000.000 desde que se estableció el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el peor acuerdo jamás suscrito. Yo le pude poner fin. Se decían que íbamos a tener que pedirle aprobación al Congreso para acabar con ese acuerdo. El peor acuerdo jamás suscrito. Pero desde que entró en vigencia, nuestro país perdió 90.000 fábricas. Piensen en eso, piensen esto. Si lo ponen en un mapa no tendrían espacio. Y tuvimos que verificar distintas fuentes porque es posible que sean tantas. Perdimos 5 millones de trabajos en el sector manufacturero. Estábamos acumulando un déficit de 19 billones de dólares. Este fue el peor acuerdo comercial jamás suscrito. ¿Verdad? Estas naciones tienen más recursos estadounidenses de los que tienen los mismos estadounidenses. Estados Unidos ya no produce suficientes antibióticos para tratar a nuestra gente cuando se enferma. Tenemos un problema serio y tenemos que pedir ayuda al extranjero para atender a nuestros ciudadanos. Si llegara a ocurrir algo grave, no podríamos responder. También tenemos problemas con los equipos electrónicos. Importamos todo. Una acería de China está produciendo más barcos en astilleros que en ningún otro país del mundo. Nosotros teníamos el predominio en el negocio de los astilleros. Ya no hablamos solamente de un problema económico entonces, sino de una emergencia nacional que amenaza nuestra seguridad y nuestra forma de vida. Es una gran amenaza para nuestro país y por esta razón, a partir de mañana, Estados Unidos tendrá aranceles recíprocos con otras naciones. Ha pasado mucho tiempo. Antes se pensaba en esto, pero por alguna razón dejamos de hacerlo. Hemos calculado las barreras no monetarias, los aranceles y otras formas de hacer trampa. Y como seguimos siendo un pueblo generoso, bueno, cuando otra gente se aprovecha de uno, no es fácil ser tan bueno. Tradicionalmente los sindicatos votaban a favor de los demócratas. Ahora están más cerca de los republicanos. Bueno, nosotros vamos a cobrar aranceles comparables. En este caso no será totalmente recíproco. En algunos casos hicimos excepciones. Si pudiéramos ver esta gráfica, aquí está nuestro gran secretario de Comercio, Howard Lutnick. Si ustedes analizan esto, China en la primera línea, 67% en aranceles que se cobran a Estados Unidos, y esto incluye manipulación monetaria y barreras comerciales. 67%. Creo que lo pueden ver. Hace mucho viento, no quisimos traer las gráficas más grandes porque no se iban a sostener. Por suerte conseguimos una versión más pequeña. 67% entonces. Nosotros vamos a ofrecerles un descuento de 34%. En otras palabras, les cobramos exactamente lo que nos cobran a nosotros. ¿Por qué se iban a molestar? Porque nunca les habíamos cobrado nada. La Unión Europea son
Sus representantes son muy duchos negociando. Son cordiales, pero se han aprovechado de nosotros. 39% nos cobran, es lo que nos cobran. Nosotros vamos a cobrarles 20%. Vietnam, un pueblo excelente con negociadores excelentes, nos gustamos mutuamente, pero ellos nos cobran aranceles de hasta 90%. Nosotros vamos a cobrar 46%. Taiwán, que se fue apoderando de la fabricación de semiconductores. Bueno, ahora la gran diferencia es que la empresa más grande va a regresar a Estados Unidos. Lee Selden está trabajando en los permisos y el señor Wei, presidente de una de las empresas más grandes del género en el mundo, ellos van a levantar una de sus mayores plantas en el mundo, en Estados Unidos. Le vamos a cobrar solo 32%. Japón, pueblo excelente. Y yo no culpo al pueblo por esto. Yo a quien culpo es a la gente que estuvo antes allí, en la oficina oval, a quien estuvo en el escritorio presidencial. Japón nos cobra 46% o más en artículos como automóviles. Ellos cobran 46%, nosotros les cobramos 25%. India, un cuadro muy difícil. El primer ministro es un gran amigo mío, estuvo aquí recientemente. Y le dije, no nos han tratado muy bien, ellos nos cobran 52%, nosotros cobramos casi nada. Durante muchos años, hace solo 7 años, comenzamos con la situación de China. Recibimos cientos de miles de millones en aranceles. El presidente Xi lo entendió, me dijo, mire, yo lo comprendo, todos lo comprenden. Quizá haya que poner un poco de presión, pero se han aprovechado de nosotros. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, él fue un hombre fantástico. Lamentablemente, un asesino nos lo arrebató. Pero con él dijimos, hay que hacer algo porque el comercio no es justo. Y él asintió. Un caballero excelente, un hombre fantástico. Él entendió de inmediato de qué hablaba y le dije, Shinzo, tenemos que hacer algo. Y me dijo, lo sé. Así que trabajamos en un acuerdo que pudo haber sido mucho mejor, pero ciertamente el acuerdo previo tenía varios años de vigencia todavía. En Suiza, el mismo desbalance. En Malasia, Indonesia, Camboya, 97% en aranceles. Bueno, y han hecho una fortuna con Estados Unidos. El Reino Unido, 10%. Nos vamos a poner a la par. Sudáfrica, 60-30%. Ellos tienen problemas severos en Sudáfrica. Nosotros estamos pagándoles miles de millones de dólares. En las noticias falsas no los quieren reseñar. Brasil, 10%, Bangladesh, 74%. Así que pueden observar lo que está ocurriendo. Pakistán, 58%, Sri Lanka, 88%. Así que lo que estamos haciendo es que vamos a recibir este dinero. Bueno, lo va a estar siguiendo con esto. Si se ponía muy intenso el viento, traje una gorra. No se la voy a regalar a un miembro del gabinete, sino a los trabajadores automotrices. Gracias. Ellos se lo merecen, aún más que nuestro gabinete. Nuestro gabinete tiene suficientes gorras, pero ustedes ven que las cifras son desproporcionadas e injustas. Al mismo tiempo vamos a establecer un límite mínimo básico de 10%. Esto se aplicará a otros países para evitar que hagan trampas y tengamos ayuda para reconstruir nuestra economía. Así que tendremos gente atenta a los aranceles, a las importaciones, porque hay
cosas irregulares que están teniendo lugar porque hay mucho dinero en juego. Así que la gente que se encarga de las verificaciones, bueno, los tratamos muy bien, pero si alguien hace trampas, las repercusiones pueden ser muy severas. Otros países tendrán que pagar por el privilegio de tener acceso a nuestro mercado, el mercado más grande del mundo. Hace 4 años teníamos un país excelente, estábamos redoblando esfuerzos con China y otros, pero mucho de esto se perdió en los últimos 4 años bajo Biden. Mi promesa de campaña se está cumpliendo. Las promesas que se hacen se cumplen. A cualquier compañía que se oponga a nuestro modelo arancelario recíproco, recuerden, esto no es recíproco al 100%. Lo que hemos hecho es aplicar algunos recortes. Mi respuesta siempre ha sido, si quieren que sus aranceles sean de cero, no tendrían por qué tener plantas en los Estados Unidos de América. Y vemos empresas que están regresando en tropel. Hemos recibido a presidentes, ministros de Exteriores, reyes, reinas y otros que pronto van a estar pidiendo una exención. Y les decimos, suspendan sus barreras, no manipulen la moneda. La gente no lo puede creer. Esto ha sido algo devastador. Así que estamos hablando de decenas de miles de millones que están en juego. Lo que quiere hacer mucha gente es causarnos daño económico. A veces de manera evidente, otras veces con montos más pequeños. Pero lo más importante es que estos aranceles van a generar un crecimiento nunca visto. Es algo muy especial. Y, Brian, esto ya se ha puesto en marcha. Ya se está trabajando en plantas en todo el país. Y estamos hablando aquí de empresas muy adineradas. Para invertir, por ejemplo, 61.000 millones de dólares, ya han comenzado a trabajar en esta compañía. Su compromiso es de construir, construir y construir. Él vino a verme y dijimos, bueno, habrá una conferencia de prensa. Mire, he estado muy ocupado tratando de resolver la situación entre Rusia y Ucrania, el caso en el Oriente Medio con los hutíes, quienes parecen disfrutar atacando y hundiendo barcos, pero ahora no están tan joviales. ¿No es así, señor secretario? Pero esta es solo una breve lista de algunas de las empresas que ya se han comprometido a invertir. Aquí tenemos una empresa que fabrica sus productos en China. Ahora vamos a tener aranceles de 500.000 millones de dólares. SoftBank y Oracle, con programas de inteligencia artificial, excelentes compañías, están invirtiendo más de 500 millones de dólares. Nvidia está invirtiendo millones de dólares en inversión. TSMC, la empresa más importante del mundo en la producción de semiconductores, sin inversión alguna de parte nuestra, está invirtiendo 200.000 millones. Y dicen que una razón por la que yo gané las elecciones fue esa. Y por el otro lado, la inestabilidad. Así que nosotros teníamos controlado casi el 100% del mercado de semiconductores. Ahora esa posición la ocupa Taiwán. Piensen en eso. Nosotros sufrimos pérdidas enormes porque había gente en esa oficina que permitió este robo. Johnson & Johnson, una empresa fabulosa, 55.000 millones de dólares. Eli Lilly, 27.000 millones. Meta va a invertir 500.000 millones de dólares. ¡Wow!
The Mac está invirtiendo 20 millones, CMI y CGM 20 millones. Y después tenemos a NEC, Clarios, Stellantis, otros, Hyundai. Estamos hablando de miles de millones de dólares y ellos se han comprometido a costearlo al 100%. Algo sin precedentes, y esto es después de apenas 2 meses y medio. Saben, yo observaba a un caballero hoy en televisión, hablaba con Lia de Coca y dice, mire, están tratando de eliminar a los elementos más perniciosos, pero no es fácil. Le preguntaban, dígame, ¿qué piensa que está haciendo Trump desde la perspectiva de las automotrices? Y respondió, no lo puedo creer. Finalmente hay alguien allí. Nunca pensé que vería llegar este día, cuando alguien tuviera la valentía de hacer lo que hay que hacer. Esto está transformando a nuestra nación. Nuestro país se va a transformar, no solo con los automóviles, sino en todos los otros rubros. Vamos a convertirnos en una potencia industrial. Y lo dijo de una manera tan hermosa. Ojalá pueda conseguir una grabación y te la voy a enviar a Long Island para que se lo hagas escuchar a la gente, a los trabajadores sindicalizados o no. Pero hasta este momento ya le apuntamos a 6 billones de dólares en inversión. En los últimos años esto nunca se había visto. Los precios van a bajar considerablemente. Piensen en eso. Con solo un pequeño porcentaje, bajo el nuevo sistema, vamos a ser un país enteramente diferente y será un beneficio para los trabajadores y para todos. Nunca se había visto una transformación de un país como la que se está operando en los Estados Unidos de América. Es algo increíble, es increíble estar reunido con nuestros líderes. En algunos casos, gente muy adinerada, ejecutivos, gerentes, y el observar su entusiasmo. Algunos se habían resignado y habían huido a otro país buscando a su padre. Pero realmente esto es algo muy especial. En los próximos días se van a quejar los globalistas y las noticias falsas. Pero no olviden jamás que cada declaración que ha hecho nuestra adversaria se equivocó sobre el NAFTA, sobre China, sobre la Alianza Transpacífico, que habría sido un desastre. Si no le hubiera puesto fin, el Sindicato de Trabajadores Automotrices se habría quedado sin un solo empleo en este país. Todo esto se iba a canalizar a otros países. En mi primer mandato me decían que íbamos a socavar la presidencia y no es así. Mire, yo tengo un gran respeto por China y por el presidente Xi, pero estaban aprovechándose de nosotros enormemente. Y miren, yo los felicito si se pueden salir con la suya, pero ellos entienden exactamente qué es lo que está ocurriendo y la mayoría de ellos dirán, bueno, vamos a ver si encuentro una salida. Pero siempre le digo a los líderes, tenemos que empezar por casa, atendiendo a nuestra gente. No podemos seguir con el modelo de los últimos 50 años. Desde mi elección, la bolsa de valores repuntó 88% y el Nasdaq reportó 155%, más que ningún otro presidente en su primer año de gestión. Creo que eso lo vamos a disfrutar. Tal vez no se vean todos los números, pero lo que van a ver es que van a observar distintas actividades. Ven, algunas fábricas que fueron abandonadas ahora serán derribadas y tenemos que construir una instalación desde cero. Yo tengo un amigo que construye plantas automotrices y le dije, muéstreme cuál es la mejor. Y me dijo, bueno, tendría que ir a México.
Y me dijo, hay un problema porque nosotros no estamos ofreciendo ese servicio. Vayan a México. Cuando ya estaba decidiendo que me iba a postular, dije, bueno, vamos a ver, en la primera hora, por ejemplo, y poco después parecía que yo iba a ganar. Y lo que no mencionan es que si yo no hubiera ganado, se habrían visto en serios aprietos. Miren, déjenme decirles que cuando se hizo evidente que iba a ganar, anuncié que íbamos a hacer justo lo que estamos haciendo hoy. Mucha consistencia, porque esto es algo de lo que he hablado en los últimos 40 años. Yo era en aquel entonces un muchacho joven y apuesto, y había gente que decía, debería usted estar en televisión. Mire, se han aprovechado de nosotros, los países han cambiado, pero el modus operandi es el mismo. Debo decir que es un honor el poder hacer esto. Si ustedes analizan el caso de China, yo recibí cientos de miles de millones de dólares. Nunca habían pagado ni un solo centavo a ningún otro presidente. A nosotros nos pagaron todo junto. Biden no pudo resolver esta situación porque tiene una relación muy especial con China. ¿Y de qué se trata? Bueno, las cifras eran tan grandes, que no pudieron hacerlo. Así que ellos hicieron recortes, hicieron cosas que no debían haber hecho, quizá porque les era más cómodo, pero estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. Nosotros estábamos encaminados a hacer algo increíble, pero tuvimos una elección que fue terrible. Ocurrieron cosas terribles y dije, esto tiene que ser suficientemente grande para que no lo puedan manipular. Y esto resultó en una victoria monumental. Es un honor ver a tantos de ustedes, como a Brian y sus amigos, aquí celebrando lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo. Eso es lo más importante. Vamos a tener un país totalmente diferente en muy poco tiempo. El mundo entero hablará de esto. Los críticos han hecho pronósticos, pero la inflación bajó a su punto más bajo en 4 años. Como saben, el precio de los huevos bajó en un mes y medio. Durante 4 semanas hablamos de esto. En la primera semana me culpaban a mí por el precio de los huevos, un aumento de casi 250%. Y se estaban volviendo locos. Y yo dije, acabo de llegar. Y tuvimos que trabajar en el precio de los huevos y otras áreas. Nuestra secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, hizo un trabajo fantástico. Y como he dicho, el precio de los huevos ha caído 59% y va a seguir bajando, y la oferta es excepcional. Decían, para la Pascua no prefieren usar huevos de plástico. Pero bueno, ella logró resolver la situación. Pero bueno, siempre hacemos referencia a los alimentos, a los víveres. El costo de los alimentos se había disparado. Y hablábamos de esto. El costo de la energía está bajando, los alimentos están bajando, la gasolina está en menos de $3 y la gente está nuevamente en condiciones de comprar cosas. Ya hemos creado en semanas 10,000 nuevos empleos en el sector manufacturero. Esto lo hicimos en un mes. Cifras sin precedentes. En mi primer gobierno prácticamente no tuvimos problemas de inflación, pero después que se hizo la transición a Joe el dormilón, caímos en la peor situación en la historia del país, la inflación más alta que hayamos tenido, producto de malas políticas, gasto dispendioso. ¿Qué tal permitir que millones y millones de personas entraran a nuestro país por fronteras abiertas? Una situación muy triste incluso hoy. Y nuestra secretaria Christy, por favor ponte de pie, Christy Noem, y Tom Homan,
Están haciendo un trabajo excelente. Teníamos problemas, había jueces que no querían que se fueran, que querían que miembros del Tren de Aragua y la MS-13, bandas asesinas, bueno, había algunos jueces extremistas, no querían que los deportáramos. Algunos hasta querían que los trajéramos de vuelta. Muchas gracias al Departamento de Seguridad Nacional y a todos por hacer un excelente trabajo. Ahora tenemos una frontera en las mejores condiciones que hayamos tenido jamás, incluso mejor que lo que teníamos en mi primer gobierno. Así que nos ha ido muy bien. Establecimos un récord. Teníamos la frontera más segura en nuestra historia y ahora la situación es mucho mejor. Sí, queremos inmigrantes que vengan a nuestro país, pero que sea a través de un proceso legal. Queremos que vengan legalmente. Necesitamos más gente para trabajar en estas plantas y para ayudar a nuestros trabajadores automotrices, a los estibadores y a todos, a los agricultores. Pero queremos que sea gente que venga al país legalmente, que sea gente que ame a nuestro país, no que lo odie. Y ahora vamos a establecer la mayor reducción impositiva en la historia de los Estados Unidos. Por eso dependemos de Mike y de John. No vamos a tocar los beneficios de Medicare o Medicaid. Los demócratas sí lo harían o lo hubieran hecho porque si hubieran estado en la presidencia, la economía del país hubiera colapsado. Una de las razones por la que la gente está satisfecha y tengo el nivel más alto de aprobación es porque me comparan con el peor gobierno en la historia de nuestro país. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, han hecho una labor fantástica. Han estado trabajando incansablemente, trabajando en la aprobación de un plan, una legislación hermosa. Yo dije esto hace 6 meses y me preguntaban a qué se refiere. Bueno, la reducción impositiva, los incentivos. Y por cierto, en cuanto a los automóviles, estamos proponiendo que los intereses de préstamos para comprar vehículos hechos en Estados Unidos sean deducibles de los impuestos. Si ustedes compran un auto hecho en los Estados Unidos de América, pueden deducir los intereses de sus impuestos. Creo que eso va a ayudar considerablemente. Nunca habíamos visto una cosa semejante. Y me dicen, ¿de dónde sacó la idea? Bueno, es algo básico, pero esto nunca se había hecho. Y me complace porque ahora yo puedo decir que la idea fue mía. Pero vamos a llegar cada vez más cerca de la aprobación de la extensión de la deuda. Es muy importante, Mike, esto y todo lo que se está haciendo también en el Senado. John y Mike están trabajando conjuntamente y las dos legislaciones coordinan muy bien. Tenemos que tener recortes fiscales permanentes en algunas áreas. Tenemos que hacer inversiones históricas en energía, defensa, control de la frontera. Esto será fenomenal. Y esta legislación pondrá en el buen camino a nuestro país para los años por venir. A alguna gente le gusta más que a otras, pero en todo caso, algunos piensan que no tienen todos los elementos que quisieran. Pero si esto se aprueba, sería la legislación más notable que se haya aprobado en el Congreso. Y se van a sentir muy orgullosos. Esto nos va a poner en una senda mucho más próspera. Vamos a recortar el gasto dispendioso. Muchas gracias, Rick. Gracias, John. Ahí están todos nuestros senadores. Bueno, un grupo excelente. Pero bueno, si esto no se aprueba, ya no me gustarían tanto. Es un grupo excelente. Muchísimas gracias, se los agradezco.
Gente excelente. El plan del Senado cuenta con mi pleno respaldo. El presidente de la Cámara es muy similar. Están avanzando en sincronía y todos los congresistas y senadores republicanos tienen que estar unidos. No podemos separarnos. Tenemos que hacer todo lo posible en favor del pueblo estadounidense. Eso es lo que cuenta. Tenemos que atender primero al pueblo de los Estados Unidos. Esto se tiene que hacer de inmediato, incluyendo la extensión de la deuda. Y de aquí en más no vamos a aceptar que nos digan que nuestros trabajadores no pueden tener el futuro que merecen. Vamos a trabajar para producir vehículos, barcos, aviones, productos farmacéuticos. Todo esto, estas industrias van a regresar de manera pujante a nuestro país. Si no lo hacen, tendrían que pagar aranceles. Y, mire, vamos a construir un futuro con las manos, los corazones de los estadounidenses, con el acero de Estados Unidos. Nos estamos acercando a los primeros 100 días de gobierno y mucha gente nos ha dado crédito, hasta la gente de las noticias falsas. Espero que esto no sea falso. Nos dan crédito por haber hecho más que ningún otro gobierno en nuestra historia en los primeros 100 días. Hemos logrado cosas excepcionales. Ojalá pudiéramos ponerle fin a la guerra y evitemos que surja otro conflicto en el Oriente Medio. Rusia está perdiendo 2.400 soldados jóvenes cada día. Piensen en eso. Esto en algunos días. En promedio estamos hablando de 2.712 por semana. Eso es lo que han estado perdiendo. Los están diezmando. No son soldados nuestros. Vienen de otros países, pero son seres humanos. Son de Rusia algunos, otros son de Ucrania. Esta guerra sin sentido nunca debió haber estallado. Y no habría estallado si yo hubiera estado en la presidencia. Y creo que hemos encontrado cooperación de Rusia y de Ucrania, pero esto se tiene que terminar. Es una cuestión de humanidad. Creo que este día lo van a recordar. Seremos una nación libre y hermosa. Será el día de la liberación de los Estados Unidos y en los años por venir ustedes usarán este objeto y dirán, fue un momento muy especial en la historia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.